Hola amigos, nos vamos a referir a este tema tan complejo y tan doloroso que tiene que ver con la bajante del río Paraná. Por supuesto que también ha habido importantísimas bajantes del río Uruguay, del río Paraguay y del río Iguazú. Y con muchísimas localidades que toman el agua cruda para potabilizar desde el río. Y entonces en algunos sectores del norte argentino se han visto con muchas más dificultades que en esta cuenca más baja del río Paraná. Entonces, climatológicamente estamos en una situación de año neutro. En el año 2019 también tuvimos año neutro, bastante beneficioso para el sur santafesino y el norte bonaerense y en general para la región chaco-pampeana, pero no para la alta cuenca. El río Paraná tiene 4.800 kilómetros de extensión y el 80% del agua que circula por la Argentina, el 80%, proviene de Brasil y de Paraguay. Y justamente en la alta cuenca, en la región amazónica de Brasil, hubo en estos 2 años graves faltantes de lluvias. El agua que no está pasando por el río Paraná simplemente no ha cargado la cuenca, no ha habido lluvias y entonces el río, en vez de transportar en el sur santafesino unas 14 mil metros cúbicos por segundo, nos ubica en 10 veces menos, estamos en 3.000 metros cúbicos, 2.000, 2.500 metros cúbicos por segundo, con el calado para los barcos en la hidrovía muy bajo, lo que significa que el flete se encarece notablemente, los barcos no pueden cargar lo que normalmente se hace y entonces aparecen estas dificultades extremas. Entonces, recapitulando y hablando climatológicamente, esto que está ocurriendo en 2020 es una situación normal, natural y cíclica. Si nos referimos al siglo XX, una sequía más importante que la del 2020 ocurrió en 1901. Otras sequías muy importantes fueron en 1944 y en 1971. Lo que quiero significar es que en la historia del río Paraná, las bajantes son fenómenos cíclicos. Y ahora me voy a referir a una situación mucho más extrema que la de 1901 o que la del 2020. Y es el secado absoluto. O sea que en la vida del río Paraná, cada un periodo, por suerte, muy importante, entre dos apariciones de la seca absoluta, de la bajante absoluta del río Paraná, ocurre cada 1000 años. En realidad ocurre entre 800 a 1200 años. Entonces, los políticos, los diseñadores de estructuras, tienen que tener presente lo pulsátil que es el río Paraná y por supuesto los otros ríos que nos referimos anteriormente como el Paraguay, el Uruguay y el Iguazú. Entonces, en esta situación donde los hidrómetros de las alturas del río Paraná en muchos lugares se encuentran por debajo del cero, no nos sorprendamos porque esto ya ha ocurrido y en el futuro volverá a ocurrir. Y por supuesto que en el futuro, por suerte dentro de 500 años quizás, vuelva a secarse absolutamente el río Paraná. El río Paraná se seca absolutamente cuando ocurren 3 años Niña seguidos. Y es un acontecimiento excepcional. Y entonces repito,
ocurre cada 800, 1000 a 1200 años. La última vez que ocurrió después de la venida de Colón. Ocurrió en los años 1690. No estaba Bolsonaro, no estaban las represas, o sea que esto no tiene absolutamente nada que ver con la situación política o con la contaminación o con el cambio de perfiles del río. No, estos son situaciones naturales de influencia del Océano Pacífico, porque les estuve comentando que las sequías en la alta cuenca del río Paraná se producen por fenómenos en el Océano Pacífico. Ahora me voy a referir a un tema que en estos días se ha estado hablando en relación a que las represas brasileñas han abierto sus compuertas para permitir que el río no siga bajando. Les comento que todas las represas paraguayas y brasileñas se usan exclusivamente para producir energía eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el agua que entra al lago es la misma cantidad que luego sale del lago. No va a riego. El riego está prohibido desde las represas. Sí conocemos que puede haber canales clandestinos, pero en una dimensión muy pequeña porque hay un control efectivo por parte de las autoridades de las represas brasileñas y paraguayas. La cantidad de agua que está conservada en los lagos es importante, pero lo más importante en este 2020 es que no hace falta energía eléctrica en la cantidad que normalmente ocurre en abril o en mayo de cada año en Paraguay y en Brasil. La industria, por la pandemia, no requiere de energía eléctrica. Entonces, la autoridad brasileña y paraguaya en una primera instancia simplemente apagaron las turbinas y empezaron a juntar agua en los lagos. Como las represas están sometidas a una ley internacional y a leyes binacionales, a convenios binacionales y trinacionales, ellos están obligados a entregar agua aunque no la turbinen. Lo ideal es que fabricaran energía eléctrica y entregaran el agua a la cuenca baja. Bueno, como eso no estaba ocurriendo, a través de conversaciones se consiguió que las represas, especialmente la de Itaipú, le dé al río Paraná entre 1000 y 1200 metros cúbicos por segundo y al río Iguazú entre 200 y 300 metros cúbicos por segundo. Por supuesto que la capacidad del lago es finita, se acaba, pero bueno, por suerte estaban no completamente llenas, pero en una cota, la de Itaipú 235, que permite que el río Paraná se recargue, y en estas semanas se va a notar que no va a bajar. Pero vuelvo a insistir que esta situación es una situación natural. No hubo lluvias en la alta cuenca del río Paraná y eso se ve la influencia de esa quita de lluvias sobre la altura del río Paraná. En efecto, las represas cumplen este rol benefactor de entregar agua al río Paraná, pero no son mágicas y tampoco tienen la capacidad de amortiguar las inundaciones, porque se llenan rápidamente ante altos volúmenes de agua